Hola, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura. Hoy, 5 de abril, el gobierno ha dispuesto una orden de, entre comillas, inmovilización social obligatoria hasta la medianoche para quienes vivimos en Lima y Callao. Es decir, no podemos salir de nuestras casas, salvo que trabajemos en alguna operación considerada esencial, como un hospital o una planta generadora de energía. Todos los demás estamos obligados a permanecer en nuestros domicilios, salvo alguna urgencia, de manera muy similar a cómo nos obligaron a quedarnos en casa durante la época de la pandemia, o la parte más dura de la pandemia, digamos, donde hubo una inmovilización bastante estricta, ustedes recordarán. Ya en ese momento había una discusión bastante intensa respecto de si se justificaba o no esos niveles de inmovilización social obligatoria o hacer cuarentena, como también se le llamaba, para el caso puntual de la pandemia, o más específicamente sobre cuán estricta o cuán larga debió ser esa cuarentena. Frente a un virus altamente contagioso, indudablemente se justificaba algún nivel de inmovilización social temporal, pero no tan estricto como fue, tanto así que por momentos inclusive estuvimos prohibidos de salir a caminar en espacios abiertos, ni tampoco tan largo, con todo el impacto que eso generó, por ejemplo, impidiéndole a la gente poder ir a trabajar o a las empresas poder operar. De hecho, mucha gente perdió el empleo y muchas empresas fueron a la quiebra debido a estas restricciones. Si algo debiéramos haber aprendido de esa experiencia es que una medida tan extrema como una inmovilización social obligatoria no debe justificarse a cualquier costo, ni siquiera en el caso de una pandemia, por la afectación que esta medida supone a los derechos fundamentales de las personas, como la libertad de tránsito, la libertad de asociación o el derecho al trabajo. Hoy, a propósito de estas protestas que se están viendo en distintas partes del país, se ha dispuesto por parte del gobierno una situación de inmovilidad social obligatoria por un solo día, solamente en Lima y Callao. Un día puede parecer poco frente a los largos meses en los que estuvimos encerrados por la pandemia, pero a diferencia de aquella vez en la que sí había una razón importante para argumentar a favor de la inmovilización social obligatoria, esta vez no existe ni una sola razón de peso para que el gobierno haya dispuesto una medida en ese sentido. Quiero explicarles por qué esto es así, mostrándoles tanto los argumentos económicos como los argumentos legales que llevan a concluir que esta no ha sido una decisión correcta, ha sido una decisión más bien equivocada, no solo por lo inconveniente y por lo desproporcionada, sino también y por tanto por ser abiertamente inconstitucional. Pensemos primero en las razones que ha utilizado el gobierno para justificarla. El gobierno ha dado a entender que debido a las protestas que se han venido suscitando en distintas partes del país se iba a generar una situación de descontrol que podía generar problemas de seguridad ciudadana. Dicho en sencillo, que las protestas podían dar pie a que ocurran, por ejemplo, saqueos o actos de vandalismo. Y que por tanto el gobierno decía que estaba interesado en proteger a las potenciales víctimas de esos actos ilícitos. Sin embargo, el gobierno no explica cómo llega a esta situación o a esta conclusión. Nos cita, por ejemplo, un informe de inteligencia que lo sustente. Es verdad que la protesta se ha desbordado en varias partes del país, pero fíjense que este mandato de inmovilización social obligatoria aplica solamente para Lima y Callao. Y no hay tampoco una explicación de parte del gobierno de por qué la situación en Lima y Callao sería distinta o peor en este caso de lo que ha sido en otras partes, como para justificar que haya habido pues una reacción tan severa en estas dos regiones a diferencia de las restantes. Decir esto no implica negar que pueda efectivamente haber problemas de inseguridad ciudadana a propósito de las protestas que se están dando, pero los gobiernos tienen formas de lidiar con esos problemas que no suponen llegar pues al extremo de obligar a todos a encerrarnos en nuestras casas. Es parte del trabajo normal de la policía enfrentar estas situaciones, pero esta vez en lugar de aplicar medidas con las que cualquier gobierno tendría que lidiar, digamos, con una situación como la que se está enfrentando en el gobierno actual, este ha optado por irse directamente a la salida más extrema, que es encerrar en sus casas a sus propios ciudadanos en Lima y Callao. Y eso tiene un costo económico enorme, porque implica que hoy mucha gente no va a poder salir a trabajar. Quienes viven con sus ingresos del día se van a ver seriamente perjudicados. Muchas actividades de enorme valor social se van a ver afectadas, como los comedores populares. Las empresas van a perder un día completo de ingresos, cuando muchas siguen en una situación de extrema fragilidad por no haber podido operar durante la extensa inmovilización social obligatoria por la pandemia. El Estado dejará de recaudar impuestos por esa actividad económica que no se va a generar, y así.
Personas que tienen citas médicas no llegarán a estas. Los escolares que acababan de regresar a clases regresarán a la dinámica de clases virtuales que ya esperaban haber dejado en el pasado. Todo esto además sin haberle dado tiempo a nadie de prepararse, puesto que esta medida se anunció ayer, bien entrada la noche, cuando ya mucha gente estaba dormida. Muchas familias van a tener incluso problemas para poder conseguir sus alimentos de hoy. Fíjense entonces cómo tenemos aquí una situación en la cual es muy fácil identificar y cuantificar los costos de haber adoptado una medida como esta, y sin embargo los supuestos beneficios no son evidentes porque el gobierno no ha sabido ni ha podido sustentarlos. A diferencia del caso de la pandemia, donde uno sabía que la inmovilización social obligatoria iba a tener un efecto importante reduciendo los contagios, aquí no hay nada parecido que justifique este curso de acción. Y si acaso lo hubiere, queda claro además que existen otras formas de enfrentar el riesgo identificado que no suponen afectar de manera tan severa las vidas de un tercio de los ciudadanos y ciudadanas del país. La policía debería tener una estrategia inteligente para permitir, por un lado, que la protesta pacífica se desarrolle en condiciones seguras y desarticular, por otro lado, cualquier intento de aprovechamiento delincuencial, digamos, de esta situación por parte de quienes quieren, digamos, saquear comercios o destruir propiedad pública o privada. Eso no es pedirle demasiado a la Policía Nacional, es simplemente pedirle que haga su trabajo. Lo que está haciendo entonces el gobierno es trasladarlos a todos los que vivimos en Lima y Callao los costos de su propia inoperancia, de no poder cumplir con lo más básico de su función. Solo por eso uno podría decir categóricamente que la inmovilización social obligatoria que ha dado el gobierno para hoy es una medida inconveniente y absolutamente desproporcionada. Los supuestos beneficios que nadie en el gobierno se ha tomado la molestia de sustentar están muy lejos de superar los costos, que son muy claros y muy fácilmente cuantificables. Y además, la inmovilización social obligatoria es una medida que ni siquiera tendría que estar puesta sobre la mesa como una opción si el gobierno estuviera haciendo bien su trabajo de garantizar la seguridad pública. Nuevamente, no se le está pidiendo aquí nada extraordinario al gobierno, sino simplemente que cumpla con sus funciones ordinarias. Pero si bien todo esto que les acabo de decir debiera ser suficiente para que no se haya siquiera considerado una medida como esta, falta entrar a los argumentos legales en contra de esta medida, que son tan o más contundentes que los argumentos económicos. Los ciudadanos de un país tenemos derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución, que las autoridades en general y el gobierno de turno tienen que respetar y hacer respetar. El gobierno no puede, por mero capricho, decir un día que quiere recortar tal o cual derecho fundamental, como la libertad de tránsito o la libertad de reunión. Solamente de manera excepcional pueden suspenderse algunos derechos cuando hay razones para que el gobierno decrete un estado de emergencia. Pero no cualquier cosa puede considerarse una razón válida para decretar un estado de emergencia. Este término está reservado para situaciones verdaderamente excepcionales, como cuando hay un desastre natural catastrófico. El que haya en democracia protestas en contra de un gobierno no es algo que se pueda utilizar como justificación para declarar un estado de emergencia. Porque piensen ustedes, esto permitiría que un gobierno pueda valerse de este mecanismo del estado de emergencia para silenciar protestas en su contra por razones más de interés político de corto plazo. Y aquí está una de las implicancias más graves en términos legales de lo que acaba de hacer el gobierno. La medida de inmovilización social obligatoria es inconstitucional porque afecta desproporcionadamente, ya lo decíamos, y sin sustento válido, derechos fundamentales como la libertad de tránsito, la libertad de reunión, el derecho al trabajo y tantos otros más, vulnerados como resultado de tener a la gente encerrada en sus casas como si fueran prisioneros. Pero la situación es peor aún, porque lo que está haciendo aquí el gobierno es sentar un pésimo precedente aquí, digamos, respecto del derecho fundamental a la protesta, porque está validando la posibilidad de censurar una protesta en su contra, aduciendo, sin siquiera tomarse la molestia de sustentarlo, que esta va a generar problemas de inseguridad ciudadana. Esto es profundamente inconstitucional y flagrantemente antidemocrático. Muy bien, existe en el derecho constitucional el concepto de desobediencia civil, que es cuando los ciudadanos deciden incumplir una norma legal por considerarla abiertamente inconstitucional. Siempre hay que tener mucho cuidado con este concepto, porque puede ser mal utilizado por gente que sencillamente no quiere cumplir las normas. Por eso debe ser invocado únicamente en casos en los cuales la inconstitucionalidad de una medida dada por el gobierno sea realmente flagrante, es decir, que estemos hablando de algo indisputablemente inconstitucional.
donde precisamente no haya espacio para la interpretación. Pues me sería difícil encontrar un mejor ejemplo de esto que les acabo de decir que el que nos ha tomado el video de hoy poder explicar. Esta medida de inmovilización social obligatoria que ha dado el gobierno es indubitablemente inconstitucional y por tanto se justifica plenamente, en este caso, la desobediencia civil de aquellas personas que, por ejemplo, han salido a trabajar hoy para ganarse la vida y, por supuesto, también en el caso de quienes saldrán a protestar justamente por la inconstitucionalidad de esta medida dada por el gobierno. Tendrían, dicho sea de paso, toda la razón del mundo para hacerlo. Ok, espero les haya servido este video para entender mejor el tema que estamos discutiendo el día de hoy. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, denle me gusta y activen las notificaciones si quieren recibir más videos con explicaciones sobre temas de coyuntura política, económica o internacional como la que acaban de escuchar. Que estén muy bien y ya nos escuchamos pronto. Adiós.